Bueno, en sede de radioterapia comenzó sus operaciones en la Clínica Abreu en el año 2010. Al cierre de este estudio contábamos con 1.294 pacientes tratados. Somos la primera escuela en el país en ofrecer un posgrado en radiooncología, el cual tiene una duración de 3 años. Más del 50% de los radiooncólogos que ejercen en el país han salido de nuestra escuela. Y para todos los que estén interesados, los residentes de neurocirugía pues pueden rotar por el servicio de radiocirugía. En noviembre del 2014 nos expandimos abriendo una sucursal en La Romana, lo cual ha sido beneficioso para servir de afluencia para todos esos pacientes de la zona este. Y el año pasado abrimos una sucursal en Baní, la cual cumple la misma función para todos los pacientes del sur profundo. En sede de radioterapia tenemos 2 aceleradores lineales y, como ya mencionaron los colegas que hablaron primero, no hay oncología moderna sin un PET y gracias a Dios contamos con un PET. Próximamente vamos a adquirir un resonador de 3 Tesla y bueno, entrando en el tema, el schwannoma vestibular para muchos se nos hace difícil todavía llamarlo schwannoma porque nos criamos con el nombre de neurinoma del acústico. Pero a partir de 1991 se le decidió cambiar el nombre. Como sabemos, se origina en la zona de transición entre la neuroglia y la célula de Schwann, afectando la fibra nerviosa de las ramas vestibulares, esto es un 90%. El otro 10%, pues, ocasionalmente van a afectar el nervio facial y el nervio auditivo. El ritmo de crecimiento de estos tumores es muy variable, pero generalmente es de 1.2 milímetros por año. Esto, por supuesto, nos va a obligar a tener un seguimiento estricto. Esta es la forma en que tratamos a los pacientes con el acelerador lineal, con esta máscara termoplástica, que tiene una lengüeta para que el paciente la muerda, que es lo que le llamamos el bite block. Esto nos va a dar un punto fijo, un punto extra de seguridad, de fijación, y nos permite manejar dosis bastante altas, con una seguridad casi igual a la que te proporciona un marco estereotáctico. La incidencia de 2 a 7%, más frecuente en mujeres y en la quinta década de vida. Tener en cuenta que en la neurofibromatosis tipo 2, estos tumores van a ser bilaterales y aparecen en personas jóvenes. Y según la clasificación, según la localización puede ser intracanalicular, en el poro acústico, mixtos o extracanaliculares. La clínica, como sabemos, es muy variable. Lo habitual es el tinnitus, la hipoacusia, inestabilidad, etc. Ocasionalmente la parálisis facial puede ser signo de presentación inicial. Cuando son muy voluminosos pueden causar hidrocefalia y, por supuesto, la resonancia magnética contrastada y, por supuesto, mínimo de 1.5 Tesla, va a ser el estudio de elección tanto para diagnóstico como seguimiento y, por supuesto, para la planificación de la radiocirugía. Entonces, entrando en análisis, nosotros tratamos en estos 14 años, tuvimos 52 tumores, lo cual significa un 4% de la serie. Efectivamente, 28 mujeres fueron afectadas y 24 masculinos. De estos 52 pacientes, solamente 10 pacientes llegaron a nosotros que habían recibido cirugía previamente. Y de estos pacientes, 2 necesitaron una derivación ventriculoperitoneal. El aparato que usamos fue el acelerador lineal de la marca Varian, modelo 21iX. Esta es la forma en que el aparato logra conformar la dosis, adquiriendo con las láminas, las multiláminas, va a adaptar la forma del tumor, consiguiendo así un tratamiento mucho más homogéneo. De estos pacientes, 50 pacientes para un 96% fueron tratados de manera hipofraccionada y 2 pacientes fueron tratados con una dosis simple, un single fraction. Vamos a entrar aquí rápidamente en algunos casitos que les traje. Este primer caso yo creo que
puede crear un poquito de controversia porque está como borderline, lo opero, lo irradio. Bueno, para nosotros también muchas veces tenemos la dificultad de que cuando un colega te refiere a un paciente, entonces uno como que vamos a irradiarlo porque te lo está enviando un colega que considera que le puede ir bien con la radiocirugía. Bueno, pero yo creo que aquí no hay ningún problema en que sí, de que un paciente que maneja una lesión que debe andar por los 3 centímetros y sí, se puede tratar con radiocirugía. Entonces, un masculino de 42 años que llega con tinnitus, hipoacusia izquierda. Este paciente tiene ya 12 años de tratado. Lo tratamos con 5 fracciones de 780 centígrados cada uno. Esto equivale a como si fuera una dosis única de 19 grays. El alfa beta fue de 3. Para los que no manejan este término, el alfa beta es una ecuación de lo que se llama el modelo de matar la célula. En inglés es una ecuación lineal y cuadrática de cómo se mata la célula. Y en los tumores benignos va a ser un alfa beta bajo, en los tumores agresivos va a ser un alfa beta alto. Entonces, este paciente, como podemos ver, 12 años después le hacemos su resonancia y no solamente que la lesión redujo muchísimo de tamaño, sino que se mantiene con un centro necrótico y una perfecta evolución, gracias a Dios. Este segundo caso para mí es siempre de mucho interés porque es un caso que generaría muchísima controversia. Esta jovencita de 14 años me la refiere mi primer profesor de neurocirugía para que yo la opere. Esta jovencita se llevó como 5 años de mi vida porque cuando abrimos, a esa jovencita se le quiso salir la vida por ahí, la herniación que hizo. En ese momento de estrés, lo que uno intenta es salvar la vida de la paciente. Gracias a Dios pudimos tomar una muestra y se corroboró el diagnóstico. Tenía 14 años cuando se hizo la cirugía. Gracias a Dios la joven se salvó y, como podrán imaginar, ya de por sí ya tenía una dilatación ventricular importante, terminó haciendo una hidrocefalia, tuvimos que colocar una válvula y bueno, luego dijimos, ¿y qué hacemos? Bueno, yo dije, bueno, vamos a irradiarla basándonos en 2 cosas. Primero, ella tiene una craniectomía, ya eso es un foco de descompresión, tiene una válvula, tiene ya 2 cosas a favor. Y tercero, realmente lo que podemos hacer es extender las fracciones. En vez de darle 5 sesiones, vamos a darle 10, a ver cómo le va, porque realmente es lo único que podíamos ofrecerle. Este tumor es el tumor más benévolo del mundo, porque el tumor prácticamente desapareció y ella hoy en día tiene 22 años y ya decidió hacer su familia. Ella ya dice que yo soy abuelo. Este otro casito es un señor que, el típico caso que llega a la consulta con tinnitus, inestabilidad, tratado hace 6 años, recibió 5 fracciones de 580 centígrados cada uno, lo cual equivale a una fracción única de 14.5 con un alfa beta de 3. Este paciente también, 3 años después, se realiza una resonancia de seguimiento y vemos como la lesión prácticamente desapareció. Este es un paciente que hizo un edema cerebral que ameritó internamiento durante varios días, pero gracias a Dios no tuvo ningún contratiempo. Este es un caso interesante porque no todo es color de rosa. Así como vimos un tumor de un volumen grandísimo que respondió, este tumor pequeño que tuvo una muy mala evolución. ¿Por qué yo creo que evolucionó mal? Y eso gracias a Dios, se le planteó a la paciente desde el primer momento que llegó. Esta paciente nos la refiere a un afamado neurocirujano porque dice que la mujer es joven, es muy buena moza y que si él la opera le va a causar una parálisis facial. Y yo le digo, profe, el problema es que es una lesión que podemos ver que es una lesión quística bilobulada y me parece que no va a responder bien a la radiocirugía. Quizá la única lesión quística que responde bien a la radiocirugía sería el craniofaringioma.
Efectivamente, la paciente se trató con una dosis de 16 grays, una dosis que es la que más frecuentemente usamos. Esperábamos que todo saliera bien, pero ¿qué va? A los 8 meses le devuelvo a la paciente al profesor y tuvo que terminar operándola porque no hubo una buena respuesta. Cuando revisamos nuestra serie y la comparamos con otras que se han publicado, vemos que el número de pacientes nuestros es bastante decente comparado con instituciones de mucho prestigio como el Johns Hopkins, la Universidad de Florida. Perdón, en cuanto a la dosis que usamos, fue de 13.5 a 19 grays. Con eso fue que nos sentimos cómodos, nos sentimos confiados. Y cuando vemos las otras series, pues estamos también usando una dosis parecida. En cuanto al número de fracciones, aquí siempre va a haber un debate, porque siempre se ha estipulado que radiocirugía, en sus inicios, se decía que era una sola sesión. Luego entonces se extendió la radiocirugía hipofraccionada hasta 5. Pero decía mi profesor que si él le quería dar 6, en vez de 5, ¿quién le decía a él que eso no era radiocirugía? Entonces, nosotros, como les acabo de mostrar, decidimos tratar a los pacientes en un máximo hasta 10 sesiones. El seguimiento de nuestros pacientes, yo creo que uno aprende a diario, porque uno quiere crear su propia experiencia, quiere aprender. Entonces, por eso yo digo que el seguimiento de mi paciente es indefinido. Yo le hago resonancias semestrales, anuales, dependiendo de la evolución. El nervio facial, tuvimos un 2% de afección al nervio facial por la radiocirugía. Y en el octavo, tuvimos un 15% de afección. Podemos concluir diciendo que el schwannoma vestibular es una patología que tiene un excelente control y una excelente respuesta a la radiocirugía, ya que solamente una paciente, que fue la que le mostré, requirió cirugía después de la radio. Lamentablemente hubo una paciente que falleció por su patología de base y podemos decir que tenemos un 96% de control a largo plazo. Recomendamos utilizar dosis mayores de 13 grays. Si el volumen tumoral es voluminoso, entonces lo que podemos hacer es aumentar las dosis, el fraccionamiento. Siempre va a haber una discordia, como les acabo de decir, entre lo que es radiocirugía y radioterapia estereotáctica. Ok, entonces, siempre va a haber una discordia entre lo que es la radiocirugía y la radioterapia estereotáctica, y más que con el advenimiento de todas estas nuevas técnicas de radioterapia, la radioterapia va alcanzando cada vez más una precisión muy cercana a la radiocirugía. La dosis margen no fue determinante en el control del volumen tumoral y nos sentimos más cómodos y confiados utilizando el equivalente a la fracción única de 16 grays, la cual fue prescrita a 28 pacientes, significando esto un 53%. 14 años después, gracias a Dios, no se ha registrado ni aparición ni transformación cancerosa de ninguno de estos tumores, que es algo que está descrito. Quiero dar las gracias a nuestro físico médico, el señor Mario Ruiz, y a nuestro director médico y radiooncólogo, que este equipo siempre está conformado, debe estar conformado por un radiooncólogo, un físico médico y el neurocirujano. El doctor Ivo Rodríguez, que es quien nos aprueba los casos. Y bueno, muchísimas gracias.